Esta es una historia real basada en uno de los peores momentos de la historia. Una de esas situaciones donde la pregunta es clara: ¿habría sobrevivido? Cuando abrí los ojos, supe de inmediato que algo faltaba, pero en ese primer instante no pude decir qué era. Había silencio, pero no el silencio tranquilo de la noche. Era la ausencia de los sonidos que deberían estar ahí. No se escuchaban los carruajes en la calle, no llegaban risas desde la casa del vecino. La ciudad parecía abandonada de un día para otro. Me levanté de la cama. En cuanto mis pies tocaron el suelo, una inquietud difícil de explicar se apoderó de mí. Caminé hacia la ventana. Al correr la cortina, un olor pesado me golpeó el rostro. Olor a metal oxidado, a tierra húmeda, pero sobre todo a muerte. En la esquina de la calle yacía un cuerpo. No estaba cubierto. No había nadie a su alrededor, ni una oración, ni un llanto. En ese momento pensé solo una cosa: esto no puede ser normal. Abrí la puerta y salí. Mis pasos resonaron sobre las piedras de la calle. Un lugar que a esa hora solía estar lleno. Ahora estaba completamente vacío. Algunas casas tenían las puertas abiertas de par en par, pero desde dentro no se oía ningún sonido. Otras estaban cerradas con fuerza, porque ya no quedaba nadie para abrirlas. A lo lejos vi a una mujer. Llevaba en brazos a un niño inmóvil. No corría, no lloraba, solo caminaba. Y fue entonces cuando lo entendí. Algo había muerto en esa ciudad, y no eran solo las personas. Desde ese primer día, una pregunta quedó grabada en mi mente. Si yo tampoco hubiera despertado esa mañana, ¿alguien lo habría notado? Cuando avancé un poco más por la calle, comprendí que el silencio no era vacío. Estaba lleno. Lleno de respiraciones contenidas, de vidas interrumpidas. Me detuve frente a una casa. La puerta estaba abierta. Dentro, la mesa seguía puesta. En un plato había pan a medio comer, como si las personas hubieran salido solo un momento y nunca hubieran regresado. No me atreví a entrar, porque en esa ciudad incluso abrir una puerta ya era un riesgo. De repente escuché un sonido metálico a lo lejos, el chirrido de unas ruedas. Luego los pasos pesados de un caballo. Al final de la calle apareció un carro. No transportaba pasajeros, tampoco transportaba ataúdes, porque ya no quedaban ataúdes. En la parte trasera los cuerpos estaban apilados unos sobre otros, algunos cubiertos con una tela, otros dejados tal como estaban. El hombre que conducía el carro no me miró. No cruzamos miradas, como si, al hacerlo, uno de los dos fuera a derrumbarse. Fue entonces cuando lo entendí. En esa ciudad, la muerte ya no era una excepción, era una tarea cotidiana. Seguí caminando. La plaza que antes estaba llena de risas infantiles ahora estaba vacía. En la puerta de la escuela colgaba un cartel, cerrado, pero no era un cierre temporal, era una rendición. Pasé frente a una iglesia. La puerta estaba cerrada, no se oían rezos, no se oían campanas, como si incluso Dios estuviera en cuarentena. La gente no se acercaba entre sí. Evitaban mirarse a los ojos. Todos se habían convertido en una amenaza para los demás. Ese día aprendí algo. Una pandemia no solo mata cuerpos, también entierra la confianza entre las personas. Y la pregunta que resonaba dentro de mí se hizo aún más grande. ¿Para vivir en esta ciudad hacía falta ser valiente? ¿O para sobrevivir era mejor volverse invisible? Hacia el mediodía, la ciudad comenzó a moverse un poco. Pero no era un movimiento esperanzador. La gente salía de sus casas, pero mantenía distancia entre sí. Se cubrían la boca con telas, algunos con bufandas, otros con pañuelos. Nadie tocaba a nadie. Un hombre me detuvo, no se acercó, solo me habló desde lejos. «No te acerques», dijo. «Solo quiero preguntar, ¿tienes fiebre?» Negué con la cabeza. «No lo sé». En ese momento lo entendí. En esta ciudad ahora todos eran médicos, todos eran jueces, todos eran sospechosos.
Vi un cartel pegado en una pared. El papel estaba arrugado, manchado por la lluvia. Tenía una sola palabra escrita: gripe. Pero no era la gripe que conocíamos. Esa palabra ya no significaba enfermedad, significaba muerte. Un grupo de personas se había reunido frente al hospital, pero no entraban, porque las puertas estaban cerradas. Un funcionario gritaba desde dentro: «No hay espacio, no hay médicos, vuelvan a sus casas». Pero volver a casa ya no significaba estar a salvo. Las casas también estaban enfermas, las paredes también estaban infectadas. Un hombre cayó al suelo. Nadie se acercó a ayudarlo. Solo dieron un paso atrás, porque ayudar significaba ponerse en peligro. Fue entonces cuando una verdad me atravesó por completo. Esta pandemia había vuelto peligrosa incluso la compasión. El miedo era contagioso, la desconfianza era contagiosa, la soledad era contagiosa. Y este enemigo no tenía rostro, no tenía dirección de escape, solo respirabas. Y cada respiración era una posibilidad. Seamos honestos. En una ciudad así, sin tocar a nadie, sin ayudar a nadie, quedándote solo, ¿habrías sobrevivido? Cuando cayó la noche, la ciudad se hizo aún más pequeña. Como si, junto con la oscuridad, las calles se estrecharan y los edificios comenzaran a venirse encima de mí. Me detuve frente a una casa. En la puerta, alguien había dibujado una marca con tiza. Una cruz. En esa casa alguien había muerto. Tal vez una persona, tal vez varias, tal vez todos. Esa marca no estaba ahí para impedir que alguien entrara. Estaba ahí para que nadie más muriera. Un hombre estaba sentado frente a la puerta. No pude adivinar su edad. Su rostro parecía viejo, pero sus ojos seguían siendo jóvenes. No me acerqué. Él tampoco me miró. Solo habló, casi en un susurro. Por la mañana estaba bien. No llegó a la noche. No supe qué decir, porque en esa ciudad las palabras de consuelo ya no servían para nada. En una esquina vi unos zapatos de niño. Estaban colocados uno junto al otro. No tenían dueño. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Porque la muerte ya no era abstracta, no era una estadística, no era un titular de periódico. Era real, era silenciosa y estaba en todas partes. Esa noche, cuando regresé a casa, cerré la puerta con llave, cerré las ventanas. Pero aún así no me sentía a salvo, porque el enemigo no estaba afuera. No necesitaba una puerta para entrar. Bastaba con que yo respirara. Me acosté en la cama, miré al techo y me hice una pregunta. Si me despertaba con fiebre esa noche, si por la mañana no podía caminar, si nadie llamaba a mi puerta, ¿me convertiría yo también en una de esas marcas de tiza? Por eso ahora tenemos que volver atrás. Tenemos que ver dónde comenzó esta pesadilla. Porque algunas historias solo se entienden cuando regresas a su inicio. Para entender esta historia tenemos que salir de esa ciudad, de esas calles silenciosas, de esas marcas de tiza en las puertas. Voy a rebobinar el tiempo. Meses atrás, marzo de 1918. El mundo ya estaba ardiendo. La Primera Guerra Mundial llevaba 4 años en marcha. En Europa, millones de soldados morían en el barro de las trincheras. La humanidad se había acostumbrado a la idea de la muerte. Y precisamente por eso nadie notó la catástrofe que se acercaba. En el centro de Estados Unidos, en Kansas, había una base militar común y corriente. No estaba en el frente, no aparecía en los titulares. Pero a veces el destino se escribe en los lugares más silenciosos. Esa mañana, un soldado llamado Albert Gitchell despertó. Era un hombre cualquiera, ni comandante ni héroe. Tenía fiebre, dolor de cabeza y una tos que le quemaba los pulmones. Los médicos de la enfermería lo examinaron rápidamente. Se miraron entre ellos y se encogieron de hombros. «Gripe», dijeron. «Descansa, se te pasará». Gitchell volvió a su cama, pero no descansó, porque la guerra no espera. Entró al comedor,
Durmió en el barracón, respiró hombro con hombro junto a otros soldados, y ese aliento, ese día se compartió sin que nadie lo notara. Nadie entró en pánico, nadie habló de cuarentena, porque nadie creía que una gripe pudiera detener al mundo. Hoy, al mirar atrás, lo veo con claridad. Las catástrofes rara vez llegan gritando, llegan susurrando. Y aquel día en Kansas, ese susurro que nadie tomó en serio estaba a punto de convertirse en el grito del mundo entero. Pero aún nadie lo sabía, ni los médicos, ni los soldados, ni nosotros, que estábamos a punto de ser arrastrados dentro de esta historia. Cuando Albert Gitchell se acostó, no estaba solo. En el barracón había decenas de soldados. Todos respiraban el mismo aire, habían bebido del mismo vaso, comido en la misma mesa. Y al día siguiente, otro hombre tuvo fiebre, luego otro, y después uno más. Pero aún así nadie entró en pánico, porque los síntomas eran conocidos: fiebre, tos, debilidad. En tiempos de guerra, esas eran quejas de lujo. Nadie quería pensar que los soldados intentaban fingir para evitar el frente. La base siguió funcionando. Los entrenamientos continuaron. El traslado de tropas no se detuvo. Y fue justo ahí cuando la cadena del desastre se rompió. Los soldados subieron a los trenes, vagones abarrotados, hombro con hombro, luego a los barcos. Viajes que duraban meses. Un solo buque de guerra transportaba a miles de soldados. Pero nadie se daba cuenta de que lo más peligroso que llevaba era invisible. El virus ya no estaba en Kansas. El virus estaba en camino. Mientras avanzaba hacia Europa, se hacía más fuerte en cada parada. Cambiaba un poco más en cada nuevo cuerpo. Hoy lo sé y por eso me estremezco. Pero en aquel momento la gente se había relajado, porque la primera ola fue leve. Un poco de reposo, un poco de descanso, y luego la vida volvía a la normalidad. Los periódicos publicaron titulares pequeños: nuevos casos de gripe, enfermedad estacional. Nadie cerró las calles, nadie detuvo las ciudades, nadie dejó de respirar. Mientras tanto, el virus esperaba con paciencia, porque algunos enemigos no atacan de inmediato. Primero te hacen sentir seguro, y luego te lo quitan todo. Y el mundo, frente al segundo golpe que se acercaba, estaba completamente indefenso. Llegó el verano. El sol calentaba las calles y la gente volvía a salir. Las toses eran menos frecuentes. Las noticias sobre funerales se habían reducido. La gente se repetía la misma frase: creo que ya pasó. En esos días, al caminar por mi ciudad, veía más cansancio que miedo en los rostros. Nadie quería seguir preocupándose. Los periódicos habían encontrado nuevos titulares: la guerra, la política, la economía, la gripe. Ya era una noticia pequeña. Las escuelas reabrieron, se celebraron reuniones, se organizaron mítines. La gente volvía a buscar las multitudes, porque el ser humano no soporta la soledad por mucho tiempo. Pero el virus no olvidó. El virus no se fue. Al contrario, en ese silencio cambió. Los médicos lo entenderían más tarde. Esto ya no era una gripe común, era otra cosa. Pero en ese momento nadie quiso escuchar. Recuerdo estar de pie en una estación de tren. Los soldados reían, fumaban, se tomaban fotos. No había miedo en sus rostros, sin saber que algunos de ellos no llegarían al final de ese viaje. Ese es el lado más cruel de las catástrofes. Justo antes de morir, la gente se siente a salvo. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado en esa multitud de verano, cuando todos se relajaban, cuando parecía que todo volvía a la normalidad, ¿habrías usado mascarilla? ¿Te habrías quedado en casa? ¿O habrías hecho lo mismo que la mayoría? Porque las tragedias golpean con más fuerza cuando más relajados estamos. Y esa sensación de alivio muy pronto se convertiría en el precio más sangriento de la historia. Lo comprendimos de la peor manera. Con el tiempo entendimos algo fundamental. El verdadero peligro no era la enfermedad en sí, sino su capacidad para cambiar.
Durante el verano, el virus parecía haberse debilitado, pero en realidad se estaba reescribiendo dentro de otros cuerpos. Cada persona infectada era un campo de pruebas. Al principio, los médicos no lo entendieron, porque los síntomas eran conocidos. Pero los resultados eran distintos. Cuando septiembre se acercó, nuevos pacientes comenzaron a llegar a los hospitales, pero esta vez algo no encajaba. La fiebre era más alta, respirar era más difícil, y la gente moría mucho más rápido. Y lo peor era esto: los que morían no eran los ancianos, no eran los bebés, eran los jóvenes, soldados de 20 años, trabajadores de 30, madres y padres que aún no habían cumplido los 40. Los médicos estaban desconcertados, porque los libros de medicina no describían nada parecido. Estas personas eran fuertes, eran sanas, se suponía que debían sobrevivir, pero precisamente por eso morían. Más tarde lo entenderíamos. Sus sistemas inmunológicos eran tan fuertes que, al atacar al virus, ahogaban sus propios pulmones. Los pulmones se llenaban de líquido. Las personas se ahogaban dentro de sus propios cuerpos. Cuando comprendí esta verdad, pensé algo por primera vez. La fuerza no siempre es una ventaja, y cuando las ciudades comenzaron a darse cuenta, ya era demasiado tarde. Los hospitales volvieron a llenarse. Pero esta vez, las camas que se vaciaban no eran para los que se curaban, sino para los que morían. La segunda ola había llegado, no en silencio, sino explotando. Y el mundo, frente a este nuevo enemigo, descubrió que no tenía ninguna defensa. Cuando llegó septiembre de 1918, el mundo despertó una mañana. Y nunca volvió a ser el mismo. Las puertas de los hospitales se llenaban antes incluso de que saliera el sol. La gente no llegaba en camillas, llegaba en brazos. No podían respirar, no podían hablar. Sus ojos permanecían abiertos, llenos de miedo. Los médicos corrían, pero no sabían hacia dónde correr, porque esta vez eran demasiados, demasiados. Una cama se vaciaba, y 5 personas miraban esa misma cama. Cuando leí las palabras de una enfermera que vivió esos días, sentí un escalofrío. Ya no decidíamos quién iba a vivir, decidíamos quién moriría después. Los pasillos se llenaron, luego las escaleras, luego las entradas, y después las calles. La gente comenzó a morir en sus casas, porque no podía llegar al hospital, y aunque llegara, no la dejaban entrar. Hay un rostro que todavía veo con claridad. Sus labios eran morados. Sus uñas se habían vuelto negras. Se estaba ahogando. Pero no en el agua, en el aire. Su esposa estaba a su lado. No gritaba, no lloraba, solo miraba. Porque incluso las lágrimas se habían terminado. Las ciudades comenzaron a colapsar. Los tranvías se detuvieron. Las fábricas cerraron. Las escuelas quedaron en silencio, pero el virus no se detuvo. Cada día se propagaba más rápido. Cada día se llevaba a personas más jóvenes. Y entonces el mundo lo entendió. Esto ya no era una crisis sanitaria, era un colapso. El colapso de la sociedad, del orden, de la vida misma. Y ahora te pregunto a ti, si incluso respirar doliera, si no hubiera nadie a quien pedir ayuda, ese día, en esa ciudad, habría sobrevivido. 28 de septiembre de 1918. Filadelfia. La ciudad estaba decorada con banderas, la música sonaba, la gente llenaba las calles, las autoridades habían organizado un desfile. El objetivo era levantar la moral por la guerra, llamar al pueblo a la unidad. Los médicos habían advertido: no se reúnan en multitudes. El peligro no ha pasado. Nadie escuchó, porque el miedo es menos atractivo que el cansancio. Aproximadamente 200,000 personas caminaron por las mismas calles, hombro con hombro, respirando el mismo aire, riendo. Ese día, el virus tuvo el día más fácil de su existencia. Cuando pienso en ese momento, siempre siento lo mismo. Las catástrofes no siempre entran rompiendo la puerta.
A veces somos nosotros quienes las invitamos a pasar. 3 días después del desfile, los hospitales estaban llenos. Una semana después, la ciudad colapsó. 10 días después, Filadelfia se convirtió en una morgue. Miles de personas morían cada día. No había suficientes ataúdes. No había suficientes cementerios. Los cuerpos esperaban frente a las casas. Los niños dormían en la misma habitación que los cadáveres de sus padres. Los periódicos dejaron de publicar cifras, porque los números habían perdido todo significado. En el diario de un médico aparecía esta frase: «Ya no contamos el tiempo, solo transportamos cuerpos». Por eso este episodio es tan importante, porque aquí no fue el virus el que mató, fue una decisión humana. Y ahora te pregunto a ti, si todos estaban en la calle, si todos reían, si todos decían, «están exagerando», ¿tú te habrías quedado en casa? ¿O tú también, dentro de esa multitud, habrías añadido un aliento más al error más mortal de la historia? Cuando cruzabas la puerta del hospital, la primera sensación no era esperanza. Tampoco era miedo. Era el olor. Un olor pesado, mezcla de sudor, sangre, medicamentos y muerte. Se te pegaba a los pulmones en cuanto entrabas y salía contigo cuando te ibas. No había camas en los pasillos, no había camillas. La gente yacía en el suelo, algunos apoyados contra la pared, otros de rodillas, luchando por respirar, y otros ya no se movían. Las enfermeras corrían, no para ayudar, sino porque no llegaban a todos. Vi a una enfermera llorar, pero sin hacer ruido, porque incluso llorar era una pérdida de tiempo. Los médicos tenían que tomar decisiones, pero no eran decisiones de tratamiento. ¿A quién dejamos entrar? ¿A quién enviamos de vuelta a casa? ¿Quién vive y quién muere? No había medicamentos, no había oxígeno, no había tiempo. Los instrumentos se lavaban y se reutilizaban una y otra vez. La esterilización ya no existía, porque la velocidad era más importante que la limpieza. En un rincón vi a un joven. No tendría más de 20 años. Tenía los ojos abiertos, pero no me veía. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Cada respiración parecía la última. El médico negó con la cabeza. «No hay nada que hacer». Esa frase es la más pesada que puede salir de la boca de un médico. Ese día los hospitales dejaron de ser lugares donde la gente se curaba. Se convirtieron en lugares donde la gente moría sola. Y pensé algo. Si tú hubieras cruzado esa puerta, si tu nombre hubiera sido escrito en una lista, ¿de qué lado habrías estado? ¿Entre los que entraban o entre los que eran rechazados en la puerta? Llegó un punto en el que los hospitales no solo dejaron de admitir gente, dejaron de vaciarse, porque ya había demasiadas personas como para siquiera llevarlas allí. La administración de la ciudad se enfrentó entonces a un nuevo problema: los muertos. No quedaban ataúdes. Los carpinteros trabajaban día y noche, pero no daban abasto. Se acabó la madera, se acabaron los clavos, se acabó el tiempo. La gente empezó a construir sus propios ataúdes. Los vecinos en un mismo día cuidaban a los enfermos y clavaban ataúdes. El sonido más común en las calles era el de los martillos. Algunos cuerpos fueron colocados en cajas de madera. No había tiempo ni siquiera para escribir un nombre. Otros no fueron colocados en ningún sitio. Los cadáveres esperaban en las aceras, bajo el sol, bajo la lluvia. Nadie se acercaba, porque incluso la muerte se había vuelto contagiosa. Se cavaron fosas comunes, sin nombres, sin ceremonias, sin despedidas. Leí un testimonio que contaba cómo una madre y su hijo fueron colocados en la misma fosa. Ni siquiera sabían quién había quedado encima de quién. Ese día la ciudad entendió algo brutal. Morir no era suficiente, también eras olvidado. No se pudieron llevar registros. Nunca se supo cuántas personas murieron, porque contar significaba alcanzar el ritmo de la muerte, y nadie podía hacerlo. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras vivido en esa ciudad, si una mañana encontraras un cadáver frente a tu puerta
y no hubiera nadie para retirarlo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías pasado de largo? ¿O habrías intentado ayudar y añadido tu nombre a la fila? A medida que la pandemia avanzaba, otro sonido desapareció de la ciudad. Las voces de los niños. Primero cerraron las escuelas, luego los parques quedaron vacíos, y finalmente, el silencio entró en las casas. Los padres se acostaban con fiebre y no despertaban por la mañana. Los niños sí despertaban, pero solos. Algunos permanecieron días enteros en la misma casa. No tenían la edad suficiente para comprender que el cuerpo en la habitación de al lado ya no respiraba. Solo pensaban que estaba durmiendo. Empezaron a verse pequeñas sombras deambulando por las calles, rostros sucios, abrigos demasiado grandes, manos pequeñas con migas de pan, huérfanos. Nadie sabía cuántos eran, porque nadie estaba en condiciones de contarlos. Algunos niños fueron enviados con familiares, otros fueron dejados frente a las iglesias, y algunos no fueron a ningún lugar. En un pueblo de Alaska, 78 de 80 personas murieron en pocos días. Los únicos sobrevivientes fueron 2 niños. Para ellos, el mundo se volvió completamente silencioso de un momento a otro. Mientras leía estas historias, pensé en algo una y otra vez. La muerte fue rápida. Pero para quienes quedaron atrás, el dolor fue largo y pesado. Los niños crecieron, pero aquel año les robó la infancia. Les robó la confianza. Les robó los abrazos. En esas ciudades ya no había solo tumbas. Había vidas incompletas. Y ahora te pregunto a ti, si esa mañana hubieras despertado y no quedara nadie en casa, no importa la edad que tuvieras, ¿habrías sobrevivido? Llegó un punto en el que la pandemia enfermó algo más que los cuerpos. Enfermó el orden, las reglas, la idea misma de vivir juntos. Las fábricas cerraron porque ya no quedaban trabajadores. Las granjas fueron abandonadas porque no había nadie para trabajar la tierra. Los trenes se detuvieron. El correo dejó de llegar. Los periódicos no pudieron imprimirse. Las ciudades dejaron de ser autosuficientes. Los estantes de los mercados quedaron vacíos. Quienes esperaban en la fila para comprar pan no podían volver a hacer la fila al día siguiente. Los policías estaban enfermos. Los empleados municipales habían desaparecido. Incluso los equipos encargados de recoger a los muertos se habían agotado. Y fue entonces cuando la gente cambió. Algunos cerraron sus puertas con llave. No dejaron entrar a nadie. No ayudaron a nadie. Otros hicieron exactamente lo contrario. Asumieron riesgos. Dieron comida a desconocidos. Cuidaron a vecinos enfermos. Pero esas decisiones tenían un precio. Quienes ayudaban se enfermaban más. Morían más. Quienes se aislaban vivían más tiempo. Pero solos. Las calles ya no tenían reglas, porque no quedaba nadie para imponerlas. De una casa salía humo. Alguien había muerto dentro, pero nadie fue a apagar el incendio. Incluso el fuego se consideraba contagioso. Ese día entendí algo fundamental. Una sociedad solo se mantiene en pie mientras exista confianza entre las personas. Cuando la confianza desaparece, la ciudad no es más que piedra y ladrillo. Y ahora te pregunto a ti, en un mundo así, ¿elegirías salvar tu propia vida o arriesgarías la tuya por la de alguien más? Porque aquel año sobrevivir no fue solo cuestión de suerte, fue una cuestión de elección. La pandemia no podía detenerse, no había medicamentos, no había vacunas, ni siquiera había suficientes médicos, solo quedaba una cosa, cubrirse el rostro. Los voluntarios de la Cruz Roja trabajaron noche tras noche. Las mujeres se sentaban en sus casas y cortaban telas, gasas, hilos, máquinas de coser. Lo que surgió visto desde hoy parece casi ridículo. Un simple trozo de tela. Pero en aquel momento esa tela era la única línea entre la vida y la muerte. La gente salía a la calle con mascarillas, algunas bien colocadas, otras tan mal puestas que apenas cubrían el rostro, pero todos se aferraban a la misma esperanza. Tal vez funcione,
Las ciudades comenzaron a imponer restricciones, se cancelaron reuniones, se prohibieron bodas. Incluso los funerales se realizaron en silencio. En algunos lugares estas medidas se aplicaron a tiempo, y allí la muerte avanzó más lentamente, pero en otras ciudades se abandonaron demasiado pronto. La economía está sufriendo, decían. La gente está cansada, decían. Y el precio lo pagaron miles de personas. Fue entonces cuando apareció algo más: la resistencia. En San Francisco, la gente salió a las calles. Las mascarillas van contra la libertad, gritaban. No sirven para nada. Se creó incluso una liga antimascarillas, justo cuando la ciudad se estaba convirtiendo en una morgue. Cuando leí esto, pensé algo muy claro. El ser humano, antes que aceptar el peligro, prefiere negarlo. Porque tener miedo pesa, negar es más fácil, pero al virus no le importan las opiniones, ni los carteles, solo le importa la respiración. Y ahora te pregunto a ti, si ese trozo de tela en tu rostro fuera lo único que pudiera salvarte, ¿te lo pondrías? ¿O la libertad que defiendes sería tu último aliento? La pandemia duró meses, y la gente ya no estaba cansada solo de la enfermedad, estaba cansada de esperar. Cada mañana despertaban con el mismo miedo. ¿Hay fiebre? ¿Arde la garganta? ¿Falta el aire? ¿Una tos? ¿Un estornudo? ¿Un dolor de cabeza? Todo se había convertido en una posibilidad. Los médicos también se agotaron. Las enfermeras también, los voluntarios también. Algunos murieron en servicio. Algunos huyeron. Otros se quedaron y se consumieron en silencio. Las campanas de las iglesias dejaron de sonar, porque hacerlas sonar significaba anunciar la muerte. Pero la muerte ya estaba en todas partes. Las ciudades se transformaron en ciudades fantasma, ventanas cerradas, puertas con llave, calles vacías. Y entonces algo cambió. Las muertes comenzaron a disminuir, no de golpe, en silencio, sin que la gente lo notara. El virus se volvió menos letal. Algunos cuerpos desarrollaron inmunidad. Algunas ciudades simplemente tuvieron suerte. No fue una victoria, tampoco una liberación. Fue la tormenta calmándose por sí sola. Los que quedaron seguían vivos, pero ya no eran las mismas personas, porque todos habían perdido algo, a alguien, algo, un sentimiento, y el mundo, poco a poco, comenzó a olvidar. Cuando la pandemia terminó, nadie lo celebró, porque el final no se sintió como una victoria. Una mañana despertaron y simplemente notaron que moría menos gente. Eso fue todo. No hubo anuncios, no hubo ceremonias. Nadie dijo «ganamos», porque no había nada que ganar. Las ciudades comenzaron a abrirse lentamente. Las puertas se entreabrieron, las ventanas volvieron a respirar. Pero la gente dudaba en salir. Las calles eran familiares, pero extrañas. Los mismos edificios, las mismas calles, pero no las mismas personas. Algunas casas estaban completamente vacías. Algunos negocios nunca volvieron a abrir. Algunos nombres no se volvieron a pronunciar jamás. Los sobrevivientes dejaron de contar lo que habían perdido, porque contar significaba tocar el dolor otra vez. Una frase de un médico se quedó grabada en mi mente. La gente se curó, pero el mundo no, y era verdad. La sociedad ya no podía abrazarse como antes. Las multitudes seguían dando miedo. Una sola tos bastaba para que todos miraran. La pandemia había pasado, pero sus huellas permanecían. Y pensé algo, un desastre solo termina de verdad cuando es olvidado. Pero olvidar no siempre significa sanar. Pasaron los años, la guerra terminó, se contaron nuevas victorias, se escribieron nuevos héroes. Pero aquella pandemia, poco a poco dejó de mencionarse. Los periódicos dejaron de hablar de ella. Los libros de historia la resumieron en unas pocas líneas. La gente no quiso recordarla, porque recordar pesaba,
Porque en esta historia no había un ejército enemigo, ni un himno de victoria. Solo había pérdidas y silencio. Más de 50 millones de personas murieron. Según algunas estimaciones, 100 millones. Pero esos números, con el tiempo, se convirtieron solo en cifras. Los nombres se borraron. Los rostros se olvidaron. La mayoría de las tumbas ni siquiera tenían nombre. Y sin embargo, muchas de las cosas que usamos hoy nacieron ese año. Las mascarillas, las cuarentenas, las decisiones de triaje frente a los hospitales, la distancia social. Todas ellas eran recuerdos de aquel tiempo. Pero la humanidad guardó las lecciones en una estantería, hasta que apareció un nuevo virus. Años después, en distintas partes del mundo, volvimos a escuchar las mismas frases. Están exagerando. A mí no me va a pasar. No pueden limitar mi libertad. Y entonces comprendí algo. No repetimos la historia, no la recordamos. Si la recordáramos, no cometeríamos los mismos errores con tanta facilidad. Y hay una sola razón por la que te cuento esta historia. No trata solo del pasado, trata de ti. Porque algún día, una mañana, el mundo podría volver a quedarse en silencio. Y cuando ese día llegue, quienes recuerden esta historia, quizá estén un paso adelante. Ahora detente, un momento. Detente y piensa. Mientras escuchabas esta historia, ¿cuántas veces pensaste, si yo hubiera estado allí? ¿Cuántas veces te dijiste, yo habría sido más cuidadoso? O, yo no habría cometido ese error. Porque todos creen que después de que pasa una catástrofe, habrían tomado las decisiones correctas. Pero la verdad es esta. En aquellos días nadie quería hacer el mal. Nadie quería equivocarse. La gente solo estaba cansada, asustada y quería olvidar. Lo que ocurrió en 1918 no tuvo una sola causa. No fue solo el virus. La verdadera causa fue lo corta que es la memoria humana. Y lo más inquietante es esto. Hoy no somos tan diferentes. Tenemos mejores hospitales, mejores medicamentos, pero también ciudades más llenas, viajes más rápidos y más negación. Hoy un virus no tarda meses en recorrer el mundo. Lo hace en horas. Y aún así seguimos repitiendo las mismas frases. A mí no me va a pasar. Están exagerando. Mi libertad. Por eso existe este canal. Por eso se cuentan estas historias. Porque recordar no es solo conocer el pasado. Es aumentar las probabilidades de sobrevivir. Si esta historia te incomodó, bien, porque no es una historia para olvidar. Si esta historia te hizo pensar, haz que otros también la recuerden. Compartir este video es romper un poco el silencio de 50 millones de personas. Suscribirte a este canal es decir, yo no voy a olvidar. Y si te quedas aquí, en el próximo video te contaré cómo un solo error terminó salvando millones de vidas. Cómo un movimiento equivocado de un médico se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de la historia. Ahora la decisión es tuya. ¿Cerrarás esta historia y seguirás con tu vida? ¿O serás uno de los que recuerdan? Porque la historia no se repite sola, se repite porque lo permitimos.